Hola hermanos, ¿cómo están? Buenos días, espero que todos estén muy bien. Sé que todos estamos en casita, la mayoría, así que pido por ustedes, ¿verdad? Que el Señor les esté bendiciendo y cuidando, ¿verdad? Protegiendo de todo mal. Así que vamos a aprovechar esta mañana para adorar a nuestro Dios. Usted que está en su casa, levante sus manos, cierre sus ojos, tómese este momento tan preciado para adorar, para glorificar el nombre de Dios, para darle gracias por cuidarnos en cada momento, cada minuto. Así que ore con nosotros. Padre amado celestial, muchas gracias Dios por todo lo que haces por nosotros. Gracias papá porque siempre estás ahí protegiéndonos, siempre estás ahí supliéndonos Dios, porque aunque quizá nos quedemos sin trabajo, aunque quizá nos esté pasando alguna situación complicada ahorita en nuestra casa, en nuestra familia, Dios, tú siempre estás ahí llenando nuestro corazón, llenando nuestras vidas, dándonos de tu amor, de tu gracia, consolándonos, oh Dios. Así que en esta mañana queremos darte toda la gloria, toda la honra, adorarte a ti, oh Dios. Dígale con sus propias palabras: Señor, yo te amo, te doy todas las gracias a ti, Señor, porque es por ti que yo estoy aquí, vivo, en pie o en este momento, Dios, viviendo este justo instante para agradarte a ti, oh Dios. Vengo delante de ti, Señor. No hay otro nombre más grande que el tuyo, oh Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra, papá. Sí, Señor. Tú eres maravilloso, Dios. Tú eres digno de recibir toda nuestra alabanza y nuestra adoración, Padre. Queremos entregarte esto a ti, Señor. Tú eres grande, Padre.
esa adoración, extienda ese clamor a ese Padre que es digno, a ese Dios que es agradable, ese Dios que es increíble, es un Dios inexplicable. Padre, solo ante ti nos rendimos. Solo ante ti nos rendimos. Eres un Dios increíble, un Dios inagotable. Te damos la gloria, Padre. Gracias, Señor Jesús, por ese amor tan grande que nos das cada día, Padre. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin duda me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Tu lugar es ahora en mí, al creerte me haces verte como Él es. Soy yo ahora aquí, mis temores desvanecen. Dame de beber de tu amor, fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor. Tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Tú eres grande, Dios. Tu amor es incomparable, inagotable, Padre. Tú eres digno de recibir toda nuestra adoración. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él.
que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Gracias, Padre. Gracias por darnos ese amor, esa misericordia. Dios, de esta forma queremos agradecerte porque has sido un Dios bueno en tiempos difíciles, no nos has fallado. Así que vamos a alabarle. Con esa gracia que Él nos dio. Vamos. Sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de Gloria, el Rey de majestad. Oh, gracia sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracia sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar.
así que vamos a continuar con el programa y vamos a pasar con nuestro pastor, Abel Villalobos. Así que ahí esté pendiente, tome apuntes, que el Señor va a hablarle en esta mañana. Hola. Es para mí una linda oportunidad que nos volvamos a ver las caras, ¿verdad? Por la fe, digo yo, que nos estamos viendo. Ustedes me están viendo a mí y es una bendición, es un privilegio hermoso poder dirigirme a ustedes, mis apreciados hermanos y hermanas, valientes en el Señor. Hemos sido probados en esta temporada, ¿verdad? Hemos sido probados en la paciencia, en la fe, también en este tipo de carácter que tal vez es para mí una linda oportunidad que nos volvamos a ver las caras, ¿verdad? Por la fe, digo yo, que nos estamos viendo. Ustedes me están viendo a mí y es una bendición, es un privilegio hermoso poder dirigirme a ustedes, mis apreciados hermanos y hermanas, valientes en el Señor. Hemos sido probados en esta temporada, ¿verdad? Hemos sido probados en la paciencia, en la fe, también en este tipo de carácter que tal vez tiene que ser amoldado de alguna manera, y Dios, como dijo el apóstol Pablo, que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, que todo esto que hemos pasado sea para bien. Pues hoy es una oportunidad, un privilegio que tengo de poder dirigirme a esa gente escogida por el Señor para que compartamos este tema que es muy importante para esta oportunidad, ya que estamos hablando de mantener la confianza en tiempos difíciles. ¿Cómo mantener esa confianza en tiempos difíciles? Pero leemos dos versículos que se encuentran en el Salmo 20. Salmo 20, los dos versículos, el número 1 y número 2, donde dice así: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Son dos versículos que nos dice el salmista, y vamos a pedirle a Dios la dirección a su Santo Espíritu que nos guíe para poder ser enriquecidos de alguna forma, con alguna frase, alguna palabra, alguna motivación que Él quiera traer a nuestro espíritu, a nuestra alma, para ayudarnos y mantenernos firmes en tiempos difíciles, con una confianza, ojalá no fluctuante, sino una confianza firme en lo que creemos y en el Dios invisible pero real. Oramos diciéndole: Padre nuestro, en esta oportunidad nos acercamos a ti con toda confianza, primero reconociendo que todo lo que pasa alrededor nuestro es porque tú lo permites. Te pedimos misericordia y perdón si hemos dudado, hemos fluctuado, hemos sentido temores y alguna serie de cosas, Padre. Hoy te pedimos esa misericordia y esa claridad en tu palabra a través de tu Santo Espíritu. Hoy lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Santo Hijo. Amén y amén. Bendito es el Señor. Así que mi hermano y mi hermana, mantenemos esta palabra hoy de mantenernos en confianza en tiempos difíciles. Y pensaba en las elecciones o decisiones que tomamos muchas veces, buenas y en algunas ocasiones malas, no correctas. A veces son malas elecciones. Por ejemplo, elegir a veces sin experiencia por la edad a nuestros amigos, y a veces no son
los amigos que uno debía elegir, porque ellos de pronto empiezan a sacar las costumbres, hábitos o vicios que tienen y nos empiezan a afectar en nuestra forma de vivir, que tal vez es una vida más quieta, más sosegada, más apegada a las cosas espirituales. También a veces en la elección que se toma para con su novia, con su novio, y es a veces una elección equivocada y va a repercutir para toda la vida esa decisión que no se toma sabiamente. El pueblo de Dios, Israel, fue ayudado por Dios, como ya sabemos la historia, desde aquel tiempo cuando Dios los elige, en el tiempo de Moisés, más bien desde Abraham los elige como que sean su pueblo, después a través de Moisés los libera y los lleva a su tierra prometida y de esa manera ellos son ayudados, protegidos, amparados y defendidos por Dios muchas veces. Pero un día ellos tomaron una decisión. Ellos veían que todos los otros países y las otras naciones tenían alguien que los dirigiera, literalmente un rey. Y dice en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, que a ellos se les metió en la cabeza, en el corazón o en sus emociones tal vez esa idea. Nosotros queremos tener a alguien que vaya con nosotros delante a las batallas, a las guerras. Queremos tener a alguien literalmente. Estaba Dios que no era visible, pero se hacía visible sus maravillas y sus obras sobrenaturales se veían, porque se veía el fruto cuando Él respondía en favor de su pueblo, cuando Él los defendía, cuando Él les ganaba las batallas. Sin embargo, en esa ocasión, ellos querían, y se reunieron los ancianos, dice en el capítulo 8, se reunieron con el fin de pedirle a Samuel, que es el profeta de ese entonces, que les ponga un rey, como las demás naciones. Ellos querían hacerlo. Y ese todavía en el versículo 19 y 20, que llegaron, dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Samuel se oponía y veía que eso era darle la espalda a Dios, que los acompañaba siempre. Entonces, no quisieron oír la voz de Samuel, y dijo, el verso 19, 8:19 de primero de Samuel, no, sino que habrá rey sobre nosotros, dijeron los del pueblo, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Esa era la mentalidad y la decisión equivocada que estaban tomando aquella gente. Era una confianza equivocada en un ser humano, en un hombre que podía ser el rey, y para no verse en ellos tan diferentes, querían hacerlo de esa manera, sin saber lo que podría traer en el futuro, la repercusión que vendría por elegir y por una forma espiritual darle las espaldas al Creador, que los había salvado, que los había escogido y que los tenía como su pueblo amado. De esa manera, ellos buscaron un personaje. Ellos no tenían ni candidato, ni era política, era solamente la idea. Sin embargo, Dios usó a Samuel para que encontrara ese hombre, ese personaje, que dice la Biblia que era el más grande de todo el pueblo, una estatura bien grande, su estatura sobresalía de la altura de los demás hombres, era más alto que todos el pueblo de Israel, y era un hombre que también se movía como un buen campesino, como un hombre tal vez honesto, etc. Pero es ahí donde uno tiene que entender si a Dios le complace la decisión que toman ellos, la decisión que ellos piden que se les dé. Dios les complació. Dios dijo, está bien Samuel, déles el rey. Y mandó a escoger a Saúl, y Saúl fue ungido y declarado rey. Ahora, ese líder del pueblo, o rey, como podíamos llamarle en ese entonces, había que saber qué capacidad tendría. Sí, militarmente sabía algo de guerra, porque ellos decían, para que vaya delante de nosotros y haga nuestra guerra con nosotros. Y de esa forma, ellos tenían que haber sido un poco más cuidadosos, para saber qué habilidades tenían, qué capacidad militar, como ya lo mencioné, qué experiencias había tenido este hombre o ese personaje, qué fe tenía, no sé. Sin embargo, ellos estaban metidos en su cabecita muy en serio, de que tenían que tener a alguien a quien ver y a quien seguir.
seguramente así es la mentalidad humana, como no lo vemos al Rey de los Reyes, al Señor de Señores. Entonces muchas veces acudimos a buscar a quién ver y a quién seguir. Eso se da mucho, aún en la actualidad, escogiendo personajes que nos pueden satisfacer, tal vez nuestros caprichos, etcétera, etcétera. Cosas que tal vez nosotros aprobamos o no desaprobamos de los individuos. De manera que el hombre fue puesto como rey, y luego que Saúl es puesto como rey, según la escritura, vino un momento de prueba. Porque casi siempre el hombre, el individuo, el líder principal, de alguna forma es probado. De alguna manera Dios lo prueba. Y el pueblo tiene que ver las cualidades o la capacidad que tiene ese personaje a quien Dios ha puesto. Dice la Biblia que hubo un momento de prueba, y usted hizo una prueba muy larga, porque ahí mismo en el capítulo 17 de 1 Samuel, del verso 1 al verso 2, aparece la historia donde ya el rey fue probado, y de esa manera vamos a corroborar esta cita. El 17, dijimos, verso 1 al 2. Resulta que vino alguien a hacerle la guerra. Los filisteos enfrentaron al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y entonces ellos se pusieron en orden de pelea, de batalla. Saúl con los hombres en una parte y el otro enemigo en otro lado, y dentro de esos filisteos que venía un personaje más grande que el rey, más inmensamente hermoso, tanto que le llamaban gigante, y le pusieron el nombre como gigante, porque también la estatura de él era tan grande y su armadura era tan grande que este hombre lo retó a Israel a que pelearan con él, al pueblo de Dios en ese momento, y dice que entonces los llama, y cuando ese entonces pasa, los días pasan y no hay quien pelee con este hombre. Cuando dice la Biblia que este hombre decía, ¿quién es? Perdón, vamos a ver donde dice. El filisteo siempre retaba y decía, deme un hombre que pelee conmigo. Y si ese hombre pelea conmigo y me gana, me vence, entonces todos los filisteos van a estar de parte de Israel y nosotros le vamos a servir. Mas si yo lo venzo a uno, al hombre que me den para pelear, entonces nosotros seremos sus servidores. Y de esa manera los tuvo por varios días. Los provocó muchas veces. Pero dice la Biblia que llegó un joven al momento en que el paladín gigante llamado Goliat empezó a ofender al pueblo para ver si alguien se animaba. Según la escritura ya tenía muchos días de hacerlo. Según la escritura no había quien se animara, y ya tenía, dice el verso 16, que tenía 40 días. Vea, venía pues aquel filisteo, 17 y 16. Por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Venía a amenazarlos, a gritarles, a ofenderlos, a provocarlos a pelear, pero dice que cuando el pueblo oía eso, se asustaban. Dice el verso 11, el mismo capítulo, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El mismo rey, que era el hombre más corpulento, más grande, más diestro en la pelea, podemos decir, no se animó en ningún momento. Pero al pasar ya los 40 días, llegó un joven y empezó a escuchar cuando este hombre se ponía en plan de batalla. Según el capítulo 17, este joven llamado David llegó a dejarle comida a sus hermanos que estaban en el campo de batalla ahí. Dice el verso 23, mientras él hablaba con ellos, he aquí
que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras delante de todo Israel, a los varones de Israel, dice la Escritura. De esa manera sucede con él, pasa con él. Y David, que está oyendo, dice, ¿quién es este filisteo? Dice, ¿quién es este? El versículo 26 dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo que había una recompensa para quien peleara y lo venciera a él. Entonces, este joven oye las palabras, oye que aquel hombre ofende al pueblo de Dios, los está retando a pelear, y todos cuando escuchan a este hombre retando, se asustan, tiemblan, y así por muchos días, ya lo dije, 40 días, los tiene en temor, asustados. El problema que ve David en ese momento, ese problema que él oye en ese momento que está viviendo este pueblo a que él pertenecía, la iglesia. Ese momento, él seguro se puso a pensar, ¿qué pasa con los valientes de Israel? ¿Por qué no se animan? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es la valentía, el carácter que tienen ellos? Porque él sí inmediatamente se calentó, como decimos a lo tico, ¿verdad? Te dijo, pero ¿cómo este incircunciso está ofendiendo a los escuadrones del Dios viviente? ¿Cómo es posible que este tipo está faltando el respeto a mi rey y a los hombres valientes de mi pueblo Israel? Entonces dice la Biblia que este joven dijo, yo quiero ir a pelear con él. Y él habló correctamente en el versículo 32. Lo llevaron entonces al rey y le dijeron al rey, mira, hay un joven así, así. Fueron al 31 y se oían las palabras de David al rey. Y el rey dijo, tráigalo. Se lo llevaron al rey para que hablara, o para hablar con él a ver qué es lo que el joven decía que podía hacer. Y el joven inmediatamente que vino, dice el verso 32, dijo David a Saúl, no esmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. De una vez el joven dice, no esmayen, no tengan temor, no tengan miedo. ¿Por qué se están acobardando? Yo iré. Qué fácil ofrecerse. Yo iré y voy a pelear con él. Yo voy a ir a demostrarle que sí hay hombres en Israel, que sí hay gente capaz, sí hay gente valiente que puede enfrentarlo. Inmediatamente, cuando él habla positivamente, correctamente, en fe, David sabe por qué habla de esa manera. Entonces, el rey usa unas palabras. Las palabras que él usa son palabras que traen duda, traen temor, que hacen, tratan de traer un poco de comparación. Y le dice el rey, en el verso 33, cuando él dijo Saúl a David, no podrás tú ir. Inmediatamente le pone el estorbo, el obstáculo contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y este es un hombre de guerra desde su juventud. De una vez entra el temor, quizás la provocación a la duda del personaje más importante, del líder principal del pueblo, del líder de ellos, del rey. Le dice, pero es que tú eres un muchacho, tú eres un joven, y este es un hombre ya experimentado de guerra, con capacidad militar. Por eso le dicen, no podrás. Y es el momento tal vez donde cualquiera se pone a pensar y a titubear un poco y decir, pero hay razón en lo que están diciendo. Sí, había razón. Pero, como David tenía confianza en Dios, llegó el momento cuando este muchacho sacó lo que tenía en su mente y su corazón, la confianza
de verdad, en el momento difícil para Israel, en el momento donde los hombres tenían 40 días de estar ahí, donde nadie se atrevía, donde ni el mismo gigante llegaba a Goliat a pelear con ellos, sino que estaban ahí ¿qué diríamos? Acampados en un lado y en el otro, esperando seguramente que llegara este personaje tan joven y tan inexperto, tan sin experiencia, según el rey y según los demás hermanos de él, que le juzgan mal. Pero en ese momento, este muchacho habla de esa manera porque las experiencias que había tenido él habían sido experiencias con Dios. Y es cuando él comienza a testificar y le dice, respondiendo a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de mi padre. Y cuando yo las estaba cuidando, venía una fiera, venía un león, venía un oso, y se llevaba un cordero, yo lo perseguía y lo hería y le quitaba el hocico, la presa que llevaba el corderito, la oveja que llevaba, etcétera. Y si el león o el oso, la fiera que fuera, se me enojaba y me quería atacar, él dice, entonces yo le echaba mano por la quijada y lo mataba. Él estaba en ese momento diciendo, yo he tenido la capacidad de pelear con fieras tan grandes y como no estoy solo, siempre he ganado las batallas. Porque le está diciendo, si es en el 36, fuese oso, o fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo, incircunciso, será como uno de ellos. Inmediatamente él dice, yo no le tengo miedo. Porque como no tuve miedo a esas fieras, feroces, peligrosas, y las vencí, igualmente ahora yo podré vencer a este individuo. No importa que ahora le están poniendo como las diferencias. Usted es un muchacho y él es un experto. No importa. Las experiencias con Dios valen de mucho, valen demasiado. El verso 35 ya lo leí, 34. Entonces, pero vea lo que dijo el salmista en el Salmo 103, 2. Y saben ustedes que el salmista es este mismo joven que en ese tiempo tenía 25 años. Cuando llega por ahí, tal vez alrededor de unos 20, 25 años, David, y más adelante, cuando está en su edad, ya como un hombre de experiencia como rey, él dice en el Salmo 103, 2, bendice alma mía a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. El salmista mismo, él está diciendo al alma, a su ser interior, que no olvide ninguno de los beneficios de Dios. El Salmo 103, versículo 2. Porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, está diciendo, vean. Él es quien me perdona la iniquidad. Él es el que sana mis dolencias cuando estoy enfermo. Él es el que rescata el hoyo en la vida del que cae ahí en ese hoyo, en ese hueco. Él es quien corona de favores y misericordia. Él es el que hace grandes cosas cuando el hombre no puede. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Así que David tenía experiencia, y cuando este salmo él lo escribe o lo canta en Israel, está diciendo algo que él había vivido, pero ahora como joven, ante la dificultad del rey y ante el conflicto que tienen ellos, él está confesando positivamente que se puede. Que él puede vencerlo, que él puede derrotarlo. David tiene esas experiencias con Dios y por eso lo dice, da testimonio, habla de eso. Este caso probablemente, dice el verso 36, será, oiga lo que él dijo, no es que esto puede ser, sino que él dice, y este filisteo incircunciso será, no es, será. Está hablando de ya futuro, ¿ah? Será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Esas palabras que él dice, este tipo, él tiene seguridad, este tipo ya está siendo juzgado,
Este tipo ya está siendo derrotado con sus mismas palabras. David sabe el peso que tienen las palabras. David sabe el valor que tenía hablar. Y en ese momento él dice, no, este será. Porque él ya se metió con los escuadrones del Dios viviente. Este no es un asunto de que nos está atemorizando a ustedes, muchachos, o señor rey. No, este ya se metió hasta a hablar mal de nuestro Dios, a atacar a nuestro Dios, al creador del universo. Así que este tipo será como una de estas fieras, matado como si nada. Le habla de esa completa bendición. La declaración me librará. Oiga, él dice, me librará. Habla muy claro. ¿De quién me va a librar? Ve lo que es el 27. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este incircunciso. El poder de las palabras. Hablar en fe. Hablar en fe. Él me librará. Este David no está temblando. Este David no está cuestionando. Voy a ver si Dios me oye. Voy a ver si en esta ocasión me salva como ya me salvó de las fieras. No, él dice, será como uno de ellos. Y el Dios a quien yo amo y a quien está presente aquí, Él me librará. Esa angustia, esa situación, ese conflicto a veces no nos deja pensar en lo que Dios es y en lo que Dios ha hecho ya. Así que es importante esa confesión, eso de decir, esas palabras positivas, declararlo. Había una absoluta dependencia de Dios. Vean el versículo 27 cuando él dice, Dios, Jehová me ha librado y me librará de la mano de este incircunciso, de este tipo ofensor, de este tipo que trata de hacer bulla y de asustar. Eso es lo que hace Satanás siempre. Trata de hacer bulla y asustar, a tratar de atemorizar a aquellos que están desconectados de la comunión con Dios, de la relación con Dios, y por eso ellos se dan por vencidos y caen en tristeza, en temor y en depresión, y por eso mismo ellos pierden la batalla. Pero ahí hay unas palabras muy positivas de este hombre, y él dijo las palabras así en esa absoluta dependencia de Dios. Toda la tierra sabrá que hay Dios. Oiga bien, el versículo 37 y dice, más bien es el versículo, ¿cuál es? Vamos a verlo. Ya estamos bien adelante. Versículo 46. Le dice aquí, vamos a ver, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza y daré hoy. El verso 46, ¿verdad? Los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Este hombre dijo, hay Dios en Israel. Es importante, hermano y amigo, empezar a creer que hay un Dios, que me alegra mucho oír a personajes muy importantes mencionar a Dios y decir que Dios es el único que podrá ayudarnos y que podrá sacarnos en los momentos difíciles donde ya el hombre no puede, donde la ciencia no llega ya, donde la capacidad humana no puede ya. Pero ellos dicen que Dios nos ayude, o solo Dios nos puede ayudar. Y esas expresiones las hemos escuchado en este tiempo en varios magnatarios de diferentes países y otros personajes muy importantes a nivel mundial. Qué lindo es saber que él dijo, y sabrá todos, la tierra, que hay un Dios vivo, que hay un Dios que hace lo imposible que sea posible. Y dice, y la congregación deberá saber que Dios no ocupa armas para sacarnos de cualquier situación difícil que sea. Ve el versículo 47, dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Qué palabras más llenas de fe, y qué manera de motivar a toda una congregación, diciendo, y esta congregación debe entender,
que nuestra batalla no es con esa lanza, ni con espada, no es con ninguna arma, que nuestra batalla la gana nuestro Dios, porque Él hizo el mismo universo, porque Él tiene dominio sobre lo creado, porque Él tiene control de todo lo que existe, y es un muchacho que mueve y que dice: esta situación difícil que ahora mis compañeros y el pueblo de Israel están sufriendo, será transformada, permítame ir. Así que Dios no solamente espera confesiones, sino que también necesita corazones que le crean a Él. No solamente yo creo en Dios, no, yo le creo a Dios. Y creerle a Dios es un acto de acción, de fe, que nos mueve. Dios también espera que mantengamos nuestra comunión con Él siempre. Esa relación linda con Dios nos da autoridad moral y espiritual para hablar y para contestar en fe las cosas. Tercer cosa, Dios no quiere que nos olvidemos de lo que Él es, de lo que Él hace a favor de los suyos. Según esos pasajes nos muestran que el hombre y la mujer tienen que tener muy presente a Dios. Quizás nos podríamos hacer algunas preguntas. ¿Qué ayudó a este joven para salvar a Israel en ese momento? Para sacar al pueblo de ese conflicto, de esa situación difícil donde estaban por días de días ahí. A ese rey que ya habían ungido y era el líder principal. Quizás Dios les está dando una experiencia o una enseñanza a ellos de que la batalla no la ganan los reyes, sino que Él es el que las gana. Por supuesto, a favor de los que le creen. Todo es creerle. La confianza de ellos había sido equivocada porque dejaron a Dios a un lado para tener un hombre al frente. Nunca pienses que un hombre o una mujer te va a sacar del conflicto, de la situación en que estés. No pienses que el líder tan carismático, tan capaz de hablar, con una persuasión tremenda, con una facilidad, con una elocuencia tremenda, no pienses en eso. El hombre solamente es un canal, la mujer es un canal nada más, un instrumento, pero el que tiene el poder es Dios. Así que la elección hay que saber tomarla correctamente, y ellos tomaron esa decisión así equivocada. La confianza que debemos de tener en el momento difícil está bien basada en algunas cosas, y quizás podemos hacernos unas 3 preguntitas acerca de David. David, usted piensa, ¿por qué tenía tanta confianza? ¿De qué le iba a ganar esa pelea? ¿Por qué David tiene tanta confianza? O tenía tanta confianza que él iba a ganar esa batalla, esa pelea. Todo parecía en contra de él. Las armas del hombre, la capacidad militar del hombre, el tipo de personaje, estatura, edad, madurez, un montón de cosas negativas que podía haber visto David. Pero es ahí donde va el asunto. ¿Cómo podía mantener la confianza ante ese enemigo, ante esa situación difícil? Yo digo que fue por experiencia que él había tenido. Sus experiencias pasadas. Sus testimonios que él cuenta cómo había derrotado y había vencido algunas fieras, le llenaron de confianza. Porque él creía en el Dios. Y quizás nunca se atribuyó a la habilidad de él de ser tan capaz de vencer, de ganarle una pelea a una fiera como es un león o un oso. Siempre seguro fue humilde y dijo: Dios me ayuda a proteger las ovejitas de mi padre. Segunda pregunta: ¿de dónde agarró tanto valor David? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿De dónde se agarró? ¿Qué piensa usted, mi hermano y mi hermana? ¿De dónde agarró David tanto valor? Era algo de enfrentarse a un individuo con tanta capacidad militar. ¿A cuántos habría vencido? ¿Cuál sería el testimonio de ese paladín, de ese gigante? ¿A cuántos habría vencido? ¿Contra cuántos habría peleado? Pero este muchacho no tenía nada de miedo, tenía mucho valor. Yo pienso que la respuesta está en que la relación con Dios de él era muy grande.
Y él tenía fe que Dios estaba con él y que él podría ganar esa batalla. 3. Tal vez pensemos en qué se basó la convicción de David para creer que Dios le iba a dar la victoria ante tan peligroso enemigo. ¿En qué se basó esa confianza? ¿En qué? Piense un poquito. Reflexione un poquito usted. Repito, ¿en qué se basaba la convicción de David para creer que Dios le iba a dar la victoria ante tan peligroso enemigo? Quizá usted tenga respuestas muy buenas. Yo puedo darle mi opinión. Para mí fue en el hecho de haberse metido con el pueblo de Dios, menospreciándolo, humillándolo y ofendiéndolo. Es cuando él dijo, este tipo ya ha desafiado los escuadrones del Dios viviente. Entonces, como él ya había provocado la ira de Dios, ofendiendo a su pueblo, humillando a su pueblo, entonces David dice aquí, yo no voy solo, aquí yo tengo la capacidad de ganar esta batalla porque Dios siempre defiende a su pueblo, porque Dios siempre pelea por los que le aman, por los que creen en Él, por los que Él ha escogido también. Pensemos un poquito en estas 3 cosas que he mencionado. La confianza de David, el valor de David y la convicción de David. Confianza, valor y convicción. Las 3 dijimos que se basaban en toda esa vida de David y en esa dependencia tan linda de Dios. Pero al pensar en tiempos difíciles, no vamos a tener que enfrentarnos ante un gigante y pelear. No creo eso. Quizás ni vamos a tener nunca que enfrentarnos a otra persona y pelear. Más que el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces, pero sí habrá que pelear contra otras situaciones que nos van a atacar y que nos van a traer dificultad en la vida y uno va a decir, ¿y cómo hago para salir? ¿Cómo la enfrento? Y tal vez si te desconectas de Dios, si no llevas a tu memoria o en tu memoria y tu corazón las obras que Dios ha hecho a favor tuyo y a favor de muchos más, entonces te vas a debilitar, te vas a acobardar y vas a fracasar. ¿Cuál es tu situación tan difícil en la que estás pasando ahora? ¿Cuál es? ¿Cuál es esa situación difícil? Recuerde lo que dijo el salmista. Después de muchos años de haber derrotado a este enemigo, él dijo, Jehová te oiga en el día del conflicto. Estoy hablando del capítulo 20, donde comencé a leer, de Salmo. Los Salmos capítulo 20. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Qué lindo es lo que él dijo. Dios te oiga. En otras palabras, él dijo unas palabras muy lindas, Jesús en la tierra, el hijo de David. Dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El profeta Jeremías dijo, clama a mí, yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quién podría haber hecho una apuesta diciendo que David ganaba esa pelea? Era absurdo. Un jovencito. Y sale al frente con una onda, con unas ligas y un pedazo de cuero que lleva pegado ahí. Y una piedra puesta en esa onda. ¿Qué apariencia de guerrero tenía David? ¿Qué capacidad podía verle uno? Su capacidad, mi hermano y mi hermana, estaba en su mente y estaba en su corazón y en sus labios. Él pensaba, Dios ha estado conmigo. Él amaba a Dios diciendo, yo lo he visto trabajar conmigo. Y él decía con su boca, yo iré, pelearé con él y lo
venceré. Esas palabras deben de calar en nuestra mente y corazón. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? Si tú y yo tenemos una buena relación con Él, y ante los momentos lindos de la vida lo adoramos y lo bendecimos, pero en los momentos duros, difíciles de la vida, se nos olvida que Él está cerca, se nos olvida la capacidad de Él y la posibilidad de que nos ayude. Es cuando empezamos a perder las batallas, es cuando empezamos a retroceder, es cuando empezamos a dar el campo al enemigo, y es donde viene la desmotivación, el desánimo, la falta de fe, la frialdad, el conformismo, la caída espiritual, y terminaríamos derrotados, terminaríamos vencidos por un enemigo, y seríamos el hazmerreír de otros y la burla para aquellos que están en contra del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Quiero decirte, Dios tiene el poder. Dios tiene el amor y la misericordia. Todo está a favor nuestro si lo crees, si lo aceptas en tu corazón y si lo confiesas con tu boca. Dios está a nuestro favor para sacarnos de la situación difícil. ¿Cuál será? La que estás pasando en este momento, en este día. ¿Qué es lo que más te angustia? ¿Qué es lo que más te preocupa? Si Dios es con nosotros, dice la Escritura, ¿quién contra nosotros? El apóstol Pablo dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y enumera que si la tribulación, la angustia, el peligro, la espada, dice que ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios. Cree que Dios te ama, que Dios te escogió y que Dios te protegerá y te sacará del conflicto, de la situación difícil. Hoy mismo, apenas invoques el nombre del Señor. ¿Cuál es tu conflicto? ¿Físico? ¿Espiritual? ¿Familiar? ¿Conyugal? ¿Económico? ¿Cuál es el conflicto en que te encuentras? La situación difícil. ¿Cuál es la situación difícil? Recuerda que la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. Yo te presento en esta oportunidad el Dios de los imposibles. El Dios que hace posible lo que es imposible para el hombre. El Dios que estuvo con David, dirigiendo aquella piedra a través de la onda y incrustándola en la frente del enemigo. Dios estuvo con David cuando David corre y saca la espada y le quita la cabeza al enemigo. Por fe, quítale hoy el poder al enemigo. Por fe, levántate hoy y decláralo con tu boca. Yo iré, pelearé y lo venceré y lo derrotaré. Por un momento inclina tu cabeza, un momentito. Por un momentito dile, Padre, yo sé que eres el creador del cielo y la tierra y que no hay nada imposible para ti, que yo como humano me he equivocado, quizás me he debilitado en la fe, quizás me he descuidado y no he buscado la fortaleza, tal vez mi dependencia de ti ha sido un poco débil. Ahora, Señor, yo veo el peligro. Ahora, Señor, yo veo la situación y la debilidad más que la fortaleza del Dios en quien yo creo. Padre, ayúdame a creer que tú me amas, a creer que tú estás dispuesto a ayudarme y ayúdame a confesar que yo saldré en victoria de esta situación difícil. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, en esta oportunidad yo lo declaro. Este problema, esta situación te la presento a ti, Padre, porque soy tu hijo, soy tu hija. Padre, quiero sentir la paz que tú das. Quiero tener el valor que tenía ese joven,
la convicción que tenía ese joven y la confianza que tenía él. Quiero tener confianza y llenarme de paz, llenarme de fe y descansar, creyendo que tu palabra es la verdad y viendo, por supuesto, la respuesta que tú me das a través del nombre de Jesucristo, tu Santo Hijo. Así te lo pido, Señor. Dígale amén ahí donde se encuentra. Y quiero también en esta oportunidad ir más allá de la congregación, ir más allá de nuestros hermanos y decirle a aquel otro que puede escuchar o que escuchó esta palabra. Tal vez para nosotros los creyentes es una palabra muy conocida por la historia que sabemos, pero siempre esas historias tienen algo que nos quiere decir el Señor para fortalecernos. Pero aquellos que son amigos o miembros de nuestra familia que no han andado bien con Dios, que han estado en derrota, que han estado atrapados por algún vicio, decepcionados de la vida, tal vez heridos por una situación emocional, algunas cosas que se viven en el alma, alguna situación difícil, que te sientes solo, sola, que te sientes que no vale la pena vivir, que te sientes que no tienes quien te ayude. Tú quieres decirle a esos hijos o hijas, a esos miembros de la familia, a esos esposos o esposas, a esas personas que han estado apartadas, que te acerques a Dios en esta oportunidad, que le digas, Padre, yo escuché la palabra. Padre, yo sé que eso fue una pelea, pero dentro de mí hay una pelea, porque yo creo en ti, pero no he podido hacer lo que tú pides que haga. Padre, ayúdame a ganar esta batalla interna, para tener la capacidad de amarte a ti más que al mundo y más que a todo pecado y a todo aquello que me ofrezcan. Padre, pido la intervención tuya. Pido que Jesucristo venga a mi corazón. Que Jesucristo me perdone. Que tú me perdones, Padre. Pido que tu Santo Espíritu me fortalezca y me ayude. Y una vez más, si ya lo has hecho algún día y si no por primera vez, dile, Jesucristo, te reconozco como mi Salvador, como mi Señor, como la solución para mi vida espiritual. Y de hoy en adelante, Señor, ayúdame a ganar estas batallas y salir de esta condición y te serviré. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te lo pido. Amén. Lo bendigo a este hombre o mujer, joven, adulto que ha hecho esta oración. Dígale a su familia o díganos a nosotros, llámenos, comuníquese y estaremos para apoyarle en oraciones de alguna situación que usted tenga, física, espiritual, qué sé yo, emocional, lo que sea, pero llámenos, tenga confianza, estamos para servirle acá en IMES, Iglesia Asamblea de Dios en Cañas, estamos para apoyarte en nuestras oraciones y en lo que ocupes. Búscanos en la página, en el Facebook nuestro, allí vas a encontrar. Dios te bendiga, mucho, mucho, lo deseamos, y a todos nuestros hermanos, a que no desmayemos y aunque sean momentos difíciles, siempre estaremos en victoria. Dios me los bendiga y que tengan días lindos, hermosos días de aquí en adelante de gran recuperación, restauración y bendición en el nombre del Señor. Amén.